El 25 de marzo a las 14:57 de la tarde, el mundo se detuvo durante 27 minutos y 54 segundos. Al principio, al parecer, nadie se dio cuenta, y a los que finalmente lo hicieron se les ordenó guardar silencio. No hubo ninguna sacudida de repente, ningún colapso en la conciencia, ninguna transición a la oscuridad total y viceversa. Nada. Para todos los demás, el tiempo parecía transcurrir con normalidad. Un segundo pasaba sin incidentes al siguiente. Los pájaros volaban, la gente hablaba, el viento y la lluvia soplaban y caían respectivamente. Nada había ocurrido que indicara que algo adverso o inesperado les hubiera sucedido a los habitantes de esta tierra. Solo aquellos que miraron más allá de nuestro planeta y su anillo de satélites en constante parloteo descubrieron ahora que el resto del universo contaba una historia diferente. La NASA y las agencias espaciales relacionadas fueron los primeros en notarlo. Las señales de las misiones en curso, más allá de las que están en órbita alrededor de la Tierra, tuvieron un error de casi 30 minutos. Una investigación más frenética reveló que se estaba produciendo la misma discrepancia horaria en todas las señales entrantes. Naturalmente llegaron a la conclusión de que el problema no debería estar en los elementos externos, sino en los ordenadores de la Tierra. Pero esto llevó a una pregunta mayor. ¿Era posible un fallo en la computadora, pero todas las demás computadoras de las distintas agencias espaciales en todo el mundo mostraban la misma falla exactamente al mismo tiempo? Naturalmente, un virus o un sofisticado ataque de piratería global fue la siguiente respuesta obvia. Oh, sí, se estaba discutiendo la posibilidad de formar un equipo internacional para investigar un ciberataque tan grande y bien coordinado cuando llegaron las primeras llamadas de alarma de astrónomos confundidos y preocupados. Utilizando datos recuperados de conjuntos telescópicos en Jodrell Bank, Palo Alto, Mount Pleasant y otros en todo el mundo, confirmaron con registros estelares existentes y modelos computacionales de la galaxia local y más allá. Y esto se hizo evidente que durante 27 minutos y 54 segundos, la Tierra de alguna manera no había estado sincronizada con el resto del tiempo y el espacio conocido. En esencia, el mundo tal como lo conocemos desapareció durante ese periodo y luego regresó como si nada hubiera sucedido. Para todos los demás efectos, durante ese breve periodo de tiempo habíamos dejado de existir. El equipo de investigación internacional fue reutilizado. Se escribió un cheque en blanco dándole su selección de recursos y las mejores mentes en sus campos. Todo para investigar este evento único y todo bajo juramento de guardar el máximo secreto. Ninguno de ellos necesitaba que se les dijera el pánico que se produciría si esta información se hiciera pública antes de que se pudiera dar una razón adecuada, y esperaban tranquilamente que nada malo hubiera ocurrido. Aquellos que no pudieron guardar silencio, bueno, fueron silenciados rápidamente y tan sigilosamente. A pesar de los diversos nombres de proyectos asignados a los subequipos, los involucrados comenzaron a referirse al evento medio en broma como el día en que Dios parpadeó. En una conversación informal entre los miembros del proyecto, esto finalmente se redujo aún más a simplemente el parpadeo. Después de 6 golpes en la puerta, Ben finalmente abrió la puerta. «Oye, Mark, ¿qué estás haciendo aquí?», él preguntó. «Oye, viejo, tú me invitaste, ¿lo recuerdas? No me digas que ya lo olvidaste, eso me pondría demasiado triste», yo dije. «Ah, ¿sí lo hice? Bueno, qué extraño. Probablemente tenía una razón en ese momento. Aún así es bueno verte. Por favor, entra, pasa». Yo conocía a Ben desde la infancia. Asistimos a las mismas escuelas durante un tiempo, antes de que su coeficiente intelectual fuera increíblemente alto y lo llevara por la vía rápida hacia la educación superior y más allá. Sin embargo, nos mantuvimos en contacto. Sus padres fueron lo suficientemente sensatos como para darse cuenta de que necesitaba algo de conexión con el mundo real.
y ellos alentaron nuestra amistad con las habituales pijamadas y viajes de campamento. Su inteligencia consistió en obligar a Ben a no dejar que sus habilidades sociales se atrofiaran por completo, como solían hacer con muchos niños muy inteligentes. Como resultado, aunque con frecuencia se distraía y era olvidadizo, todavía funcionaba en la sociedad normal con cierto grado de éxito. Una vez finalizados nuestros respectivos estudios, ambos pasamos a la industria de inteligencia, aunque en niveles muy diferentes. Por mi parte, yo trabajaba en soporte técnico, principalmente manteniendo sistemas de seguros para una variedad de pequeñas empresas independientes. Sí, eso era aburrido, pero pagaba bien y me permitía viajar. Él, por otro lado, todavía trabajaba por cuenta propia y prefería trabajar desde su departamento de soledad, como él lo llamaba, refiriéndose a sí mismo como técnico consultor. Ese se le ocurrió la idea viendo reposiciones de Sherlock. Su trabajo era mucho más variado y avanzado, y aunque nunca admitió abiertamente haber pirateado, ciertamente tenía suficiente conocimiento técnico y experiencia para haber sido empleado en el pasado por nombres como Google, Microsoft y también IBM cuando necesitaban a alguien para probar el sistema. Ya saben, toda la nueva seguridad e inquebrantable que acababan de implementar, o rastrear a aquellos que posteriormente habían podido violar su nueva e inquebrantable seguridad. Prefería este último trabajo. Me dijo que añadía emoción a la persecución y por lo general pagaba mejor. Lo que era menos conocido era el trabajo que ocasionalmente hacía extraoficialmente para grupos como el Departamento de Defensa y la NSA. Él admitió que trabajar para ellos tenía dos aspectos. Número 1, querían su experiencia y brillantez, y número 2, le permitía controlar su experiencia y brillantez. A él no le importó, como lo explicó una vez. Bueno, les hace felices saber dónde estoy y qué estoy haciendo, o al menos lo que creen que estoy haciendo. Luego él me sonreía y me pasaba el último correo electrónico decodificado que había interceptado. No hizo nada con las cosas que encontró, simplemente disfrutaba el desafío. Para ser completamente honesto, a veces era difícil precisar quién era Ben y cuáles eran sus motivaciones de un momento a otro. Simplemente había crecido aceptándolo a él y a sus excentricidades, llegando rápidamente a la conclusión de que su vida era un patrón complejo de impulsos e ideas, entretejidos todos a partir de hilos que eran tanto locura como ingenio. Existía su creencia de que cada vez que alguien decía abracadabra, un ángel perdía sus alas, o que el resfriado común existía como una vasta mentalidad de colmena que evitaba ser detectada por sus elementos, saltando constantemente de cuerpo en cuerpo. Sí, cosas tontas y locas como esta. La mitad del tiempo pensé que estaba bromeando. Por lo demás, solo esperaba que tuviera suficiente sentido común para controlarlo cuando estaba en público. Luego estaban las veces que hizo y dijo cosas que terminaron en el extremo opuesto, como cuando lo que dijo tenía un sentido absolutamente inquietante. En esas ocasiones hablaba con una lucidez que parecía atravesar toda la basura que la humanidad había construido en torno a sus certezas y creencias. Era como si hubiera tocado a alguna verdad universal que todos deberíamos saber por derecho. Lo único que podía hacer en esos momentos era maravillarme de cómo alguien con caleidoscopio como cerebro, albergando constantemente tal torbellino de pensamientos contradictorios, podía de repente reunir todos estos elementos para producir esas únicas y cegadoras luces blancas de la verdad. Luego de repente se iba por la tangente acusando a sus vecinos de ser agentes de la CIA que estaban probando neurotoxinas en los gatos locales y volvíamos a la normalidad. Aún así acudí a su convocatoria. A pesar de las teorías descabelladas y los hábitos extraños, definitivamente fue la conversación más entretenida que hubo. Además, su biblioteca de películas descargadas ilegalmente era realmente una maravilla a la vista. Eso y él era mi amigo. Fue durante un trabajo para la NASA holgazaneando a través de sus sistemas seguros buscando pruebas del Área 51 durante su tiempo libre que lo llevó a descubrir primero y luego reconstruir todos los hechos relacionados con el
25 de marzo, y el parpadeo encontrado por el equipo internacional hasta el momento. Siendo su único amigo cercano, había decidido informarme sobre esta conspiración en curso, principalmente para poder mostrar sus talentos una vez más, de ahí la invitación. Mientras hablaba, parecía completamente ajeno a cómo mi rostro se volvía cada vez más incrédulo. Describió lo que habían descubierto las agencias espaciales y los astrónomos del mundo, y cómo un grupo de expertos científicos secreto estaba investigando lo sucedido. Físicos, teóricos cuánticos, matemáticos, todo el espectro de la ciencia, todos centrados en este problema y las preguntas asociadas con el qué había sucedido y por qué había sucedido. Y lo más importante, si era probable que volviera a suceder, y si era así, entonces, ¿cuál sería el riesgo de que fuera algo permanente? ¿Qué sucedería con la humanidad? Él me habló del apagón total de noticias y de cómo cualquier astrónomo aficionado o similar que ahora llegara a las mismas conclusiones sería incorporado, tratado como chiflado o desaparecido con extremo prejuicio. Su mayor temor era un pánico masivo, eso dijo, o que las religiones del mundo se atribuyeran el mérito en nombre de sus respectivos dioses, y como resultado comenzarían varias guerras genocidias, como él lo había dicho. Supongo que no hay nada más desconcertante que no poder confiar en tu propia realidad. Hemos crecido en un mundo donde está bien desconfiar de su gobierno, de sus empleadores, incluso de tu familia, pero de toda tu propia existencia, definitivamente hay una receta para el caos. Lugares como el CERN han sido puestos en pausa casi permanentemente. Los gobiernos del mundo no tienen pruebas de que experimentos como los que estaban haciendo ahí sean la causa, pero supongo que tuvieron que señalar con el dedo en alguna parte hasta que apareciera más evidencia. Actualmente se está realizando mucho más trabajo teórico, pero prácticamente ningún trabajo práctico. Supongo que es solo cuestión de tiempo antes de que consigan a los guionistas del Dr. Wu para pensar en una posible causa. Suspiró ante esto, se recostó en su silla giratoria y giró mirando al techo aparentemente perdido en sus pensamientos. Luego se detuvo lentamente y volvió a mirarme con un brillo travieso en sus ojos. Luego, del otro lado están todas las religiones. Ante esto, se detuvo de nuevo. Miró alrededor de su escritorio desordenado y luego comenzó a construir lo que parecía una torre de varios pedazos. A medida que crecía lentamente en altura, continuó hablando. ¿Recuerdas nuestras clases bíblicas? Me gustaban las historias y no la moralidad. Me gustó especialmente la historia de Babel. La estructura ascendente de libros, discos duros, barras de chocolate, revistas y otros elementos aleatorios que sus manos podían encontrar a su alcance se había elevado hasta una altura justo debajo de su barbilla. Añadió algunos elementos más, aumentando el precario dominio que ya tenía. Haciendo una nueva pausa, sus manos no lo tocaban, pero estaban extendidas a ambos lados, listas para detener cualquier colapso inminente. Probó la voz de un viejo vicario inglés pronunciando un sermón. El hombre en su arrogancia decidió construir una torre para Dios para poder conversar con su creador. Sin embargo, Dios en su gloria sabiduría decidió que el hombre no se le debía permitir hacer esto, así que tomó medidas para rectificar la situación. Maldijo a la humanidad con el don de muchas lenguas. Él sonrió ante esto, sus ojos nunca abandonaron su torre y volvió a su voz normal. Bueno, verás, muchos proyectos, planes o paz han sido arruinados por la incapacidad de las personas para entenderse entre sí. Podría ser que la humanidad esté nuevamente superándose a sí misma, con la prueba final de la existencia del bosón de Higgs. Tal vez Dios haya decidido que nos estamos acercando demasiado otra vez y sea egoísta con sus trucos. Quizás sea hora de otra lección. Ante esto, cerró lentamente los puños a cada lado del precario edificio que había creado, y luego con un solo dedo lo empujó con
con cautela hacia la parte superior. Con un estrépito, su torre metafórica se esparció por la mesa y al suelo. Esperó hasta que el sonido de los libros y la basura cayendo se apagara antes de volver a hablar, esta vez con voz pensativa. Tal vez el dichoso parpadeo, como lo llaman, fue Dios avisándonos, una advertencia para que dejáramos de invadir su propiedad intelectual. De lo contrario, nos arriesgamos a las consecuencias. Luego sonrió, reafirmándose una vez más con su probado y verdadero ateísmo. Personalmente, al observar todos los hechos acumulados hasta ahora, creo que la respuesta está aún más lejos, dijo con una sonrisa de complicidad en su rostro. En este momento me tomé un descanso y sacudí la cabeza ante esta nueva teoría de conspiración. Cuando regresé, él ya había seguido adelante. Su cabeza ahora estaba enterrada en el costado de una torre de PC y ahora posada en un escritorio diferente que reservaba para esfuerzos mecánicos. Hubo silencio por un rato, roto solo por un tarareo mientras jugueteaba dentro del estuche mientras yo buscaba un lugar razonable limpio para sentarme. Luego, de repente, volvió a hablar con la voz extrañamente enmascarada por el caso. Como decía, amigo, creo que las respuestas que buscan están más lejos. De hecho, tengo pruebas estadísticas. ¿Ah? ¿Estadísticas? ¿A qué te refieres con eso? Yo pregunté. En el pasado a menudo se había reído de las estadísticas y las culpaba del 63.75% de los males del mundo en su loca pedantería. De hecho, había elaborado una fórmula que, según decía, demostraba esta cifra. Dicho esto, una vez me dijo que podía destruir el mundo con una sola hoja de cálculo, y en mis momentos más fatalistas, honestamente, yo le creí. Lo acepto, las estadísticas en toda su percibida infalibilidad son las cosas más falibles del mundo, murmuró desde el interior del estuche, alcanzando sin rumbo fijo un destornillador en el escritorio junto a él, con una mano de color naranja y negro de una mezcla de grasa y chetos. Toma una obra de ficción y agrégale números y de repente se convierte en algo de no ficción. Agrega un gráfico circular y un gráfico y se convertirá en una verdad inviolable. Oh, maldita sea, dije escuchando solo a medias mientras descansaba en un gran puff sucio lleno de envoltorios y algún que otro cable. Luego retiró la cabeza del estuche, me miró a los ojos y dijo con un brillo diabólico lo siguiente: pásalo a las personas adecuadas, en los lugares adecuados y en el momento adecuado y se convertirá en ley. Ajá, yo respondí, decidiendo no entretener más sus fantasías paranoicas en favor de una revista que acababa de encontrar en el suelo entre toda la otra basura descartada al azar como parte de su estilo de vida poco ordenado e higiénico. Él gruñó ante mi falta de entusiasmo por continuar con uno de sus temas favoritos y enterró su cabeza en la caja de la torre una vez más antes de continuar de todos modos. Sin embargo, en esos casos me refiero a estadísticas básicas y sesgadas, algo como marketing, grupo de presión y política, ese tipo de basura poco confiable. Ahora, el reconocimiento de patrones, ese elemento dentro del campo de las estadísticas que de otro modo serían explotables, para eso yo sí que tengo tiempo. Sacando la cabeza de nuevo, miró alrededor del escritorio donde estaba el caso, moviendo papeles de un lado a otro mientras continuaba parcialmente perdido en sus pensamientos. ¿Has oído hablar de SETI, por supuesto? Oye, espera. Si nos dirigimos a territorio extraterrestre, puedes besarme el trasero aquí y ahora, amigo. Él me fulminó con la mirada y yo levanté las manos en el aire con resignación, murmurando: oh, lo siento, por favor continúa, oh gran conocedor del tema. Oh, gracias, de acuerdo. SETI, la búsqueda de vida extraterrestre, uno de sus trabajos es el análisis de señales que rebotan dentro y alrededor de nuestra galaxia loca, de las cuales nunca han encontrado ninguna prueba concluyente de vida inteligente, ¿verdad? Yo le dije intencionadamente, pero él me ignoró. ¿Qué pasa si los patrones que han estado buscando son incorrectos? ¿Qué pasaría si pudieras analizar estas señales aparentemente aleatorias de otra manera? ¿Qué pasa si hay un patrón, pero se extiende a lo largo de un periodo más largo, de modo que ni siquiera lo ves como un patrón?
y ahí lo tienes. Triunfalmente su mano salió de una pila de libros agarrando un bloc de notas adhesivas, esparciendo los libros por el escritorio al hacerlo. Sacó un bolígrafo de su bolsillo del pantalón y lo vi garabatear. Tareas por hacer, decía la nota superior, y golpearía en el costado de la caja de la torre antes de darse la vuelta para mirarme con una sonrisa emocionada en su rostro. Oye, ¿has estado viendo Discovery Channel otra vez? ¿Hay un especial de ovnis esta semana? Pregunté intencionadamente. Él me miró indignado, aunque noté que rápidamente cerró una guía de televisión que había estado abierta sobre su escritorio entre el desorden. ¿Qué pasaría si te dijera que yo he escrito mi propio algoritmo de reconocimiento de patrones? ¿Qué pasaría si te dijera que encontré un mensaje en sus señales? Oh no, carajo, dije en voz baja, de repente menos seguro de mí mismo, ahora más que un poco emocionado por lo que significaría si realmente hubiera logrado descubrir un mensaje de una raza alienígena. Bueno, realmente no fue fácil, continuó fingiendo un aire de falsa modestia, y tengo que agradecerle a la NSA, aunque si descubren que he estado ejecutando este algoritmo en segundo plano en su supercomputadora de descifrado, es posible que tenga que irme abruptamente o disculparme. Nunca se puede saber en qué estado de ánimo estarán de un día para otro. Oye, ¿cuál fue el mensaje, Ben? Bueno, fue breve y es realmente impresionante decodificar algo como esto, obviamente. Ben, por favor dímelo. Él hizo una pausa y luego dijo adyacentemente: dijeron hola, ¿estás contento? Hubo unos segundos de silencio antes de que comenzara a reír incontrolablemente, mayormente de alivio. Ben parecía indignado. Ay, bueno, creo que ese es un mensaje muy conmovedor. Eso es un mejor mensaje que prepárate para ser aniquilado o algo así. Oh, Dios, me hiciste esperar y sudar bastante, amigo. No podía respirar. Casi me hago en los pantalones encima por un momento. Menos mal que fue eso. Supongo que entonces, ¿no crees que lo que encontré es un mensaje de una raza alienígena? ¿Podrías de favor dejar de reírte tantito? Ah, lo siento. Pero bueno, Ben, tienes que admitir que si imaginas el contacto con otra especie, creo que estarías buscando algo un poco más, no sé, profundo. Quiero decir, hemos enviado un disco de oro que ofrece una instantánea de la raza humana y de nuestro conocimiento, música, matemáticas, lo que sea. ¿Y qué nos envían los extraterrestres hiperinteligentes? El equivalente a hola, que tengas un buen día. Entonces, ¿no crees que sea del espacio exterior? Él reiteró. Yo miré su expresión de dolor y respondí con voz un poco más razonable. Oye, mira, Ben, lo lamento. Creo que tu algoritmo encontró un patrón que no estaba ahí. Luego extrapoló su significado. Volviéndome, yo me giré y regresé al puff a mi lectura de la revista. Él se quedó ahí unos momentos y luego se giró y se dejó caer en una silla giratoria grande y cómoda detrás de un escritorio. Este estaba lleno de computadoras portátiles en diversos estados de construcción y destrucción, conectadas por una serie de cables en lo que parecía una forma desordenada. Al presionar los interruptores de encendido de 3 de ellos, su rostro se iluminó con el brillo revelador de sus pantallas. Con su atención revoloteando entre las pantallas y sus dedos bailando sobre el teclado frente a él, decidió continuar y comenzó a esbozar su teoría más reciente. Yo no estoy de acuerdo. Iré aún más lejos y afirmaré que se trata de una especie alienígena interesada en la raza humana, una especie directamente involucrada en la evolución de la humanidad. Ay, aquí vamos. ¿Realmente volvemos a la teoría de los ingenieros una vez más? ¿Ridley Scott te ha vuelto a enviar mensajes secretos en sus películas? Yo murmuré sin levantar la vista de la página que estaba leyendo ahora. Tan solo piénsalo. El cuerpo humano es una máquina asombrosa. Se regula a sí misma, se cura a sí misma y tiene la capacidad de crear más de sí misma a través de la reproducción. Pensé que solo creías en las cosas que habías experimentado por ti mismo. Yo pregunté mirándolo por encima de la revista. Mi voz ahora estaba abiertamente divertida. Lo vi fruncir el ceño antes de continuar con su monólogo.
Como decía antes de que me interrumpieran tan bruscamente, el cuerpo humano es una máquina asombrosa, y eso es exactamente lo que es, una pieza de tecnología construida utilizando piezas biológicas en lugar de mecánicas. Sin embargo, esta no es una máquina perfecta. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté a mi pesar. Bueno, tan solo piénsalo. Tiene sus propias capacidades defensivas en forma de glóbulos blancos para protegerse de enfermedades, la capacidad de curar heridas, etcétera, etcétera. Sin embargo, de vez en cuando esta excelente pieza de maquinaria falla, funciona de manera incorrecta, tiene un código defectuoso, por así decirlo. El sistema inmunológico podría comenzar a reaccionar de forma exagerada, atacando células sanas normales, o tal vez falle en su trabajo al atacar a las defectuosas con las que debería lidiar, dejándolas crecer y expandirse sin control. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Cómo? Me refiero al cáncer, por supuesto. ¿Qué?, pregunté sorprendido a mi pesar. Fue solo otra conversación loca con Ben, pero la palabra cáncer siempre provocaba un escalofrío involuntario por mi espalda. Había visto suficiente efectos en amigos y familiares como para ser reacio e incluso a mencionarlo. Ben, sin embargo, era ajeno a mi malestar y él continuó. Amigo, el cáncer es solo un ejemplo de cómo el cuerpo no logra realizar su función definida, una falla interna de un sistema biológico, un error y nada más. Tenemos en esencia un defecto de diseño, y si nuestro dios o dioses son supuestamente infalibles, entonces la lógica dicta que no fuimos construidos por un ser omnipotente benigno, sino que somos construcciones de otros más falibles. Se deberían haber tomado medidas para rectificar estos errores, para quejarme si quieres. A mi pesar le eché otro vistazo a la revista, nervioso ahora por una razón que no pude identificar. Oye, ¿y qué te hizo pensar esto? Lo que pasa es que yo les envié un mensaje diciéndoles esto, por supuesto. Más tarde, no había visto a Ben en 6 meses. El trabajo me había mantenido ocupado en Londres y él no era alguien que enviara mensajes de texto o mantuviera conversaciones telefónicas casuales para ponerse al día. Entonces, un día de repente me llamó para visitarme. Para entonces, fragmentos de información sobre el parpadeo habían comenzado a infiltrarse en internet, incluso en algunos de los sitios y revistas más respetados. La mayoría de la gente normal lo vio como otra loca teoría de conspiración. Sin embargo, hablando con Ben antes, cuando describió todos los datos, el hecho de que otras fuentes ahora estuvieran transmitiendo la misma información me provocó escalofríos. Una cosa era que se tratara de una más de sus locas teorías, pero otra muy distinta era que un número creciente de cuerpos externos parecían confirmar la existencia del evento. Esta vez, cuando toqué el timbre, respondió al primer tono, pero no estaba listo para ver cuando abrió la puerta. Estaba demacrado y cansado, como si no hubiera dormido en semanas. Su ropa estaba arrugada y sucia, incluso más de lo normal. Mientras estaba ahí, vi una mirada en sus ojos. Estaban inyectados en sangre y había grandes círculos oscuros debajo de ellos, pero había una calma que no había visto antes, lo cual se hizo eco en su voz cuando me dio la bienvenida. Al principio no pude identificarlo, pero luego me di cuenta. Había visto y escuchado este tipo de respuesta antes en quienes se encontraban en las etapas finales de una enfermedad terminal. Era la aceptación. Sentí que mi cuerpo hormigueaba de inquietud, ese escalofrío que recorre tu piel cuando dejas de pensar en el pasado o en el futuro, y de repente toda tu atención se centra en el ahora, porque sabes que el mundo en el que estás acostumbrado está a punto de cambiar de alguna manera fundamental. Me detuve en la puerta y lo miré a los ojos. Luego, sin pensarlo, le di un enorme abrazo de oso. Ben nunca había sido alguien que tuviera contacto físico desde que lo conocí, pero aceptó el abrazo sin dudar y sentí que parte de la tensión se liberaba de él. Nos despedimos al poco tiempo y le pregunté sinceramente lo siguiente: oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No, no es nada físicamente al menos. Ok, Ben, pero es que te ves como... bueno, te ves mal. Él se rió débilmente ante eso y luego se calmó. Nos quedamos ahí en silencio por unos momentos antes de que el pensamiento que había estado rodando por mi mente desde que me invitó a salir saliera a la luz. Oye, he notado que en el internet ha habido mucho ruido sobre
sobre el parpadeo que mencionaste la última vez. Me preguntaba si recibiste una respuesta. Él sonrió débilmente, ignorando mi pregunta, invitándome a pasar y simplemente señalándome el gran puff para que yo me sentara. Era como lo había hecho tantas veces antes. En todo caso, su departamento estaba aún más desordenado que la última vez, pero de alguna manera la impresión de caos organizado había desaparecido. Esto era simplemente un desastre que se había dejado acumular como si el dueño ya no le importara. Mientras me sentaba, él se acercó a un escritorio y jugueteó con una computadora portátil. Movió algunos elementos al azar sobre el escritorio como si estuviera entretenido con algo. Luego, girándose hacia mí, apoyándose en el escritorio, me preguntó en voz baja: ¿recuerdas de qué te estaba hablando la última vez que me visitaste? ¿Te refieres a los seres de otro mundo? Yo respondí tratando de que mi voz sonara ligera. La sonrisa en mi rostro era forzada y obviamente falsa. Había cedido ante sus sospechas y él lo sabía. Antes me había restregado este hecho en la cara, pero hoy no lo hizo. Esas cosas ya no parecían importarle, lo que hizo que mis miedos silenciosos fueran aún mayor. No solo la humanidad, sino toda la vida en la Tierra ha sido diseñada, amigo. Una fuente externa la creó y la mantuvo. Esa es mi creencia. Ante eso se rió con una risa seca y burlona por el uso de una palabra que antes había despreciado. Creo que la Tierra ha experimentado varias etapas de vida. Probablemente ha habido varias de estas etapas desde que se formó la Tierra por primera vez hasta el día de hoy inclusive. De estas versiones anteriores no tenemos pruebas sustanciales. Sin embargo, en el último que tenemos ante nosotros, tenemos varios indicadores por ahí. Yo lo dejé colgado esperando a que mi mente se pusiera al día. No pasó mucho tiempo, aunque me sorprendió la facilidad con la que aceptaba la que posiblemente era otra de sus excéntricas teorías. ¿Te refieres a los dinosaurios o no? Dije en voz baja. Su moderación de alguna manera me estaba infectando a mí también ahora. Una pequeña sonrisa volvió a aparecer en sus labios, aunque la tristeza nunca abandonó sus ojos. Así es, en efecto, esos grandes tipos que tropezaban ante nosotros. En aras de la claridad los he clasificado como la versión 5.0 de vida en la Tierra. Nosotros somos la versión 6.0. Ahora tengo motivos para creerlo. ¿Qué pasó con tu mensaje? ¿Recibiste alguna respuesta? Pregunté de nuevo, un poco más impaciente. No solo de mi mensaje. La Tierra ha estado enviando señales de radio y más desde hace bastantes años. Si podemos encontrar sus señales, como lo he demostrado, ciertamente podrán captar las nuestras, incluso las no deseadas. ¿Qué estás tratando de decir, Ben? Que ellos recibieron nuestros mensajes y tomaron medidas. Yo intenté tragar ahora con la garganta seca. ¿Cómo qué tipo de medidas? Trabajas en soporte técnico. ¿Cuál suele ser tu primera recomendación cuando algo deja de funcionar correctamente? No lo sé. Por lo general apagarlo y volver a encenderlo funciona en la mayoría de los casos. Ante esto, mi voz apagó cuando me di cuenta de lo que estaba insinuando, lo que decía sobre el 25 de marzo y los 27 minutos y 54 segundos perdidos. Ben comenzó a reírse y se apagó con una tos triste cuando vio que lo que había dicho se apoderaba de mi mente. Luego, de repente, se fue por la tangente, como en los viejos tiempos, y escuché, a pesar de la sensación de malestar en la boca del estómago, lo que estaba pensando ahora. Carruajes de los dioses. El transporte de los malditos dioses. Imagina eso. Seres de otro mundo bajan para enseñar nuevos trucos a las civilizaciones antiguas. O tal vez no lo hicieron. Quizás la versión 6.0 todavía está bajo garantía en este momento, y parte de esa garantía incluía mantenimiento en el sitio. ¡Demonios! Apuesto a que los dioses griegos en realidad son consultores extraterrestres enviados para solucionar problemas de errores aquí. Eso te hace preguntar qué jodido fragmento de código desencadenó Pompeyal. Oye, cállate la boca. De repente me enfurecí.
Tal vez estaba otra vez en esa fase de locura, pero sabía que no era así. La parte cuerda y lógica de mí no quería saber más la verdad. Sabía que no podía soportar más. Yo levanté la vista y Ben me estaba mirando, no con ira, sino con simpatía. Se sentó a mi lado en el puff y me pasó una cerveza que obviamente acababa de sacar del pequeño refrigerador que tenía detrás de su escritorio. Yo tomé un largo trago, dejé que mi respiración se calmara y luego se lo devolví, tomando esto como una señal para continuar. Lo hizo, pero esta vez más tranquilo, menos teñido por la nota histérica que parecía estar surgiendo en su discurso anterior, como si hubiera alcanzado la cima de su locura y ahora estaba dejando de lado la otra parte. Explicaría por qué tanta gente creía en panteones de dioses en el pasado, ingenieros alienígenas apareciendo para arreglar el sistema mientras todavía estábamos cubiertos. Sin embargo, al igual que Microsoft puso fin al soporte para versiones anteriores de Windows, tal vez acabamos de pasar la fecha en la que se cubrió la versión 6.0 de la vida en la Tierra, por lo que ellos dejaron de llegar. Él tomó un trago y ahora su voz era melancólica, con sus ojos desenfocados, tratando de mirar a través del vacío insondable hacia donde imaginaba que residían nuestros progenitores. Y ahora, en esta era de señales de radio y microondas, la gente de la Tierra finalmente está enviando mensajes y correos electrónicos que pueden ser captados por sus dioses, lamentándose de tal o cual fracaso en sus cuerpos, su familia y el mundo que los rodea, exigiendo respuestas, y estos mensajes caen a través del éter del espacio, recogidos por algún escritorio de soporte técnico apartado en alguna nebulosa olvidada. El número de mensajes alcanza una masa crítica, un punto estadístico en el que se deben tomar medidas, y un equivalente alienígena de un desertor de la escuela secundaria llamado Gary busca un trozo de papel en su escritorio con las instrucciones para un antiguo software. Él se bebió el resto de su cerveza y luego finalmente lo apaga y lo vuelve a encender. El silencio reinó durante unos minutos, durante los cuales se levantó e hizo otro viaje al refrigerador, esta vez trayendo varias botellas más. Volvió a sentarse en el puff y me pasó uno antes de volver a hablar. Yo recibí un mensaje de vuelta, ¿sabes? Dijo simplemente. Yo lo miré con incredulidad y luego le pregunté: «¡Oh santo cielo, Ben!» ¿Qué era lo que decía? Sus ojos estaban oscuros. Se detuvieron por un largo momento antes de buscar en su bolsillo trasero y desdoblar lentamente una hoja de papel. Murmurando algo sobre software de descifrado, análisis de lenguaje y formato automático de Word antes de pasármelo, y esto era lo que decía: «Querida Tierra, gracias por responder a nuestra reciente consulta sobre su continua satisfacción con su software. Transmitimos sus múltiples inquietudes al servicio de asistencia técnica correspondiente. Lamentablemente, el soporte continuo para su versión actual de Vida 6.0 ha finalizado. El reinicio inicial de su hardware o software que intentó anteriormente pareció no haber resuelto sus problemas. Por lo tanto, actualizaremos su sistema a la versión estable anterior de Vida 5.3. Su contrato no incluye copia de seguridad o restauración de datos existentes, por lo que todos los datos actuales se borrarán después de la versión Vida 5.3. Gracias por utilizar Vida y contáctanos si ocurren más problemas. Atentamente, sus amigos». ¿Actualizar? Fue todo lo que pude murmurar, la confusión y el miedo embotando mis sentidos. «Usando la numeración de las versiones como guía, supongo que eso sería restablecer la Tierra al periodo Jurásico tardío», murmuró pensativamente tomando otro trago de cerveza. «Por supuesto, les envié un mensaje pidiéndoles que no hicieran nada. Incluso lo expresé en los términos adecuados. Hemos decidido continuar con nuestra instalación actual. No reinicie ni actualice el sistema. Ignore todos los demás informes de errores a menos que yo los reenvíe. Atentamente, Ben Glover, administrador de sistemas en la
la Tierra. Ojalá lo hayan recibido a tiempo. ¿Informes de errores? Sí, ya sabes, problemas. Ah, ya lo entendí. Luego lo miré de nuevo. La mirada de incredulidad era obvia en mis ojos. Entonces, administrador de sistemas en la Tierra, ¿eh? Él no me miró a los ojos, sino que tímidamente mantuvo sus ojos fijos en su botella de cerveza. Bueno, yo tenía que sonar como si estuviera a cargo de la humanidad, ¿o no? Oye, ¿y tú crees que recibieron tu mensaje? Pregunté esperanzado después de una pausa. Honestamente, no lo sé, aunque podemos tener esperanza. Según mis cálculos, lo sabremos en las próximas horas. Supongo que por eso te invité, para que podamos ver el final juntos. Por otra parte, es posible que simplemente desaparezcamos. Su voz se apagó. El silencio volvió a reinar, roto solo por nuestros sorbos ocasionales. A decir verdad, no había mucho más que decir. Después de un rato, terminó su cerveza, lo dejó suavemente junto a él y luego bostezó ampliamente, recostándose en el puff con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, y dijo con total naturalidad lo siguiente: bueno, para ser completamente honesto, no creo que a los dinosaurios se les haya dado un latigazo lo suficientemente justo la primera vez. Creo que es justo que se les dé otra oportunidad. Yo me giré incrédulo para discutir con él por esta actitud irresponsable, y luego vi la sonrisa apenas reprimida en sus ojos. Cuando todo estuvo dicho y hecho, ¿qué quedaba por hacer sino esperar y ver qué pasaba? Y reírse de lo absurdo que era todo esto. Él comenzó y yo me unía hasta que las lágrimas rodaron por nuestras mejillas. Y ahí nos quedamos sentados, riendo y bebiendo cerveza hasta que nuestro mundo se acabara. Tal vez o tal vez no. ¿Quién sabe lo que sucedería si es que estos seres interceptaran este mensaje a tiempo o no? Sea como sea, disfruta el tiempo que te quede en la Tierra. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.